El pastor Basaro me dijo, esta iglesia es una iglesia que tiene hombres guerreros, me dijo. Pero, no sé, está un poco flojo, quizás habría que ponerle un poco más de énfasis. Me dijo, esta es una iglesia que tiene hombres guerreros, me dijo. Me dijo, esta es una iglesia que tiene hombres guerreros, me dijo. Ahí está. Es para los hombres la expresión de guerra, en el sentido de lo que nosotros vamos a abordar hoy, tiene que ver un poco con esto. Es una de las pocas expresiones, junto quizás con el fútbol, pero que eso va por otro carril, en la cual podemos expresar y gritar con toda nuestra voz por aquello que vamos a defender y por aquello por lo que vamos a batallar. Amén. Y de eso se trata un poco esta historia que quiero que leamos o veamos juntos en esta tarde. Rápidamente, dice en el libro de primero de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 19, después se los voy a dejar igual, ustedes lo tienen de alguna manera, búsquenlo en su Biblia y repásenlo en sus casas. Dice, al tercer día David y sus hombres, ¿se acuerdan quién fue David? O quizás algunos de ustedes todavía no conozcan la historia, pero David fue rey de Israel. Y fue tan famoso, tan importante, que trascendió los tiempos y la historia. Fue el rey más importante en la historia de Israel. Pero en esta ocasión le tocó una situación bastante particular. Dice, al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag. Pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y que luego de atacar e incendiar Siclag, habían tomado cautivos, préstenme atención, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneros 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le respondió, persíguelos, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres, que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Un egipcio los guió hasta los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo y festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo y en el de Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus esposas. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de las que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Yo quisiera que en este rato que vamos a compartir juntos, pensemos en cuáles son las batallas que nosotros libramos como hombres. Porque le podemos llamar batallas, le podemos llamar como querramos, pero todos nosotros libramos batallas en esta vida. Pero déjenme decirles una cosa. Hay batallas que libramos
en las que gastamos nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestra hombría, y que la verdad que son batallas totalmente inútiles. Permítame usar una palabra fuerte, pero que es bíblica. Son batallas estúpidas, batallas en las cuales gastamos energía y no tienen sentido, no tienen razón de ser. Una vez alguien me dijo, hay batallas que aún sabiendo que las vas a ganar, no tienen sentido que las pelees, porque son batallas inútiles, sin sentido. Pero hay batallas en la vida que son fundamentales. Hace un rato me emocionó cuando Marcelo nos hizo levantar la mano, el pastor Marcelo nos hizo levantar la mano y nos hizo decir con todo orgullo que éramos hombres, porque pareciera ser que en este tiempo y en este contexto ser hombre estaba como debilitado, ¿no? Ser hombre es casi como pertenecer a una segunda categoría. Los hombres pareciera que estamos destinados a hacer determinadas cosas y no a afrontar otras que son fundamentales y son trascendentales, cosas que Dios espera de nosotros. Y en esta tarde yo quiero que hablemos de esta batalla fundamental que Dios espera que vos y yo libremos, que es la batalla por las personas que Dios nos confió. ¿Sabés quiénes son las personas que Dios te confió? Tu esposa, tus hijos, a los que no tienen esposas y hijos, tus hermanas, tus hermanos, tus padres. Aquellos que están más cerca, aquellos que de alguna manera son el primer botín del cual vos tendrás que dar cuentas a Dios. ¿Libraste o no libraste batallas por ellos? ¿Peleaste o no peleaste por ellos? Y en esta tarde quiero animarte a que tomes en cuenta esto. En primer lugar, pensemos en la situación que allí se estaba dando. Dice el texto, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían logrado matar a nadie. Quiero decirte una cosa. Una de las situaciones más comunes que a veces nos toca enfrentar es que perdemos las batallas más elementales, las batallas de nuestra casa, las batallas por aquellos que amamos, las batallas de aquellos que queremos. El ejército de David era un ejército de guerreros que gritaban más que lo que nosotros gritamos en esta tarde. Estaban preparados para la batalla. De hecho, dice el texto, que estaban saliendo a conquistar territorios. Sin embargo, mientras ellos estaban saliendo a conquistar territorios, el enemigo vino y se apropió de lo más preciado de ellos, sus esposas y sus hijos, su casa, sus bienes, aquello, lo más preciado para ellos. Mientras ellos estaban librando otras batallas, estaban perdiendo la batalla fundamental, sustancial, la más importante de sus vidas. Dice que el enemigo fue y el que hizo esta tarea, pero no tuvo autoridad para matarlos. Y quiero que subrayes esto. Cuando vos sos parte o formás parte del ejército de Dios, tenés que saber cuáles son las batallas que vas a librar, pero también tenés que saber que el enemigo no puede tocar ni quitarle la vida a aquellas personas que están bajo tu cobertura espiritual. Eso es un punto clave en tu batalla. Es el primer desafío que tenés que tomar en tu mente, pensarlo y batallar por esto. Pero el ejército de David estaba distraído, estaba peleando otras batallas, estaba con la arrogancia de querer ganar, conquistar, querer tomar otras cosas, cosas que le insumían su tiempo, sus pensamientos, su corazón, pero estaban perdiendo lo más importante que estaba ahí, es su propio tesoro. Fíjense hasta qué punto llega esto. Miren cuál es la respuesta de los hombres frente a esto. Dice, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¡Wow! Guerreros, hombres poderosos, hombres de fuerza, hombres de valor,
pero sin embargo estaban llorando, quebrantados, porque habían perdido lo más profundo de sus vidas. Miren, como pastor he tenido la bendición de participar en distintos retiros de hombres, algunos de esta iglesia y de nuestra iglesia y de otras iglesias. Una de las cosas que siempre me impactó y me sigue impactando es que cuando estamos juntos como hombres, cuando sentimos que no hay otros ojos quizás puestos sobre nosotros, somos capaces de llorar. Somos capaces de darnos cuenta y de abrir nuestro corazón frente a las cosas que nos duelen, frente a las cosas que nos limitan. Si alguien te dijo alguna vez que llorar no es de hombres, yo te digo en el nombre de Jesús, si Jesús lloró, vos también podés llorar. Pero llorá con motivo, llorá con razón, llorá y clamá por las cosas que verdaderamente son importantes, porque Dios va a escuchar ese clamor, Dios va a escuchar ese llanto, Dios va a escuchar lo que allí está sucediendo en tu corazón. Y te animo a que ya lo vayas haciendo. Te animo en el nombre de Jesús que si en el Espíritu Santo ahora mismo te está mostrando cosas por las cuales tenés que llorar y clamar, lo hagas con certeza, lo hagas con convicción, como lo hicieron estos guerreros delante de David. Sin embargo, su llanto también reflejaba impotencia. Creían que ya habían perdido todo. Creían que había cosas que no podían rescatar. Y déjame decirte una cosa en el nombre de Jesús. Nunca des nada por muerto cuando el Señor está de tu lado. Nunca des nada por perdido cuando el Señor está de tu parte. Nunca entregues el botín si el Señor está de tu parte. Si sos un guerrero de David, si sos un guerrero de Dios, entonces entendé que Dios te va a permitir rescatar aquello que has perdido. David es el prototipo en el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo Testamento. Y fíjense hasta qué punto llega la desazón y la impotencia de los hombres que querían apedrear a David. Y muchas veces cuando nosotros sentimos que perdemos cosas importantes en nuestra vida, estamos a punto de flaquear en nuestra propia fe. Estamos a punto de volver a crucificar a Jesús. Estamos a punto de desechar nuestra fe y de echar fuera aquella cosa que es lo que verdaderamente nos sustenta. En el nombre de Jesús yo quiero animarles en esta tarde a que piensen qué es lo que Dios quiere por lo que pelees en este tiempo. Fíjense cuál es la respuesta del Señor cuando David le pregunta. David le consultó al Señor, ¿debo perseguirlos? ¿Debo buscarlos? ¿Debo pelear esta batalla? La respuesta del Señor fue rotunda. Le dijo, persíguelos, alcánzalos y rescata. Persíguelos, alcánzalos y rescata. De este lugar tenés que salir convencido que aquellas cosas que el enemigo te robó, tenés que perseguirlas, tenés que buscarlas, alcanzarlas y rescatarlas para gloria de Dios y para bendición de tu vida. Amén. Tengo una noticia, y es que cuando estos hombres hicieron esto, se entusiasmaron, fueron allí, libraron la batalla, pero, dice la batalla, dice el texto, David los atacó al amanecer y combatió hasta la tarde del día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿La batalla fue fácil? ¿La batalla fue corta? ¿Fue sencilla? No. Dios te garantiza la victoria, pero no te dice necesariamente que la batalla va a ser fácil. El texto dice también que antes de llegar hubo 200 hombres que abandonaron porque no tuvieron las fuerzas suficientes para ir a enfrentar al enemigo. Me encantaría decir que de entre nosotros nadie va a quedar en el camino. Ojalá que no seas ninguno de esos 200 que no tuvieron la fe suficiente para ir y rescatar a su familia.
para ir y rescatar lo más preciado de lo que Dios tenía para sus vidas. Ojalá formes parte de esos 400 que decidieron ir hasta el final, pero que entendieron que la batalla no iba a ser sencilla, que iba a llevar tiempo, esfuerzo, desde la mañana de un día hasta la tarde del otro día. Para una batalla entera es mucho tiempo. Para ese tipo de batallas que se libraban cuerpo a cuerpo, que implicaban un esfuerzo tremendo, era mucho tiempo. Y nadie te garantiza que la batalla que tengas que librar sea corta. Pero en el nombre de Jesús lo que tenés garantizada es la victoria. Y no bajes los brazos. Nunca bajes los brazos, porque esa va a ser la estrategia del enemigo, hacerte bajar los brazos, como lo fue con Moisés cuando estaba allí en el monte y el pueblo y Josué estaba batallando. Nunca bajes los brazos, el enemigo va a hacerte creer que tenés la batalla perdida cuando Jesús ya te dijo de antemano que vas a ir, que lo vas a alcanzar y que lo vas a rescatar. Así que en el nombre de Jesús pelea hasta el final. Y cuando haya días que no tengas fuerzas, levántate a la mañana, volvete a encomendar al Señor y volvé a creer que vas a ganar esa batalla. Y cuando alguien te diga y te susurre, ya no vale la pena, en el nombre de Jesús yo te digo, vale la pena, porque es lo más importante, porque Dios de eso te va a pedir cuentas. De eso te va a pedir cuentas. Fíjate los resultados. David pudo recobrar, dice el texto, todo lo que los amalecitas le habían robado. Y también rescató a su esposa. Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño. Escúchame esto. Ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa que le habían quitado. El enemigo está empecinado en robarse las nuevas generaciones, en robarse a los hijos, a las hijas. Está empecinado en destruir a los matrimonios. Está empecinado en robar, porque esa es su habilidad, esa es su finalidad. Jesús lo dijo. El enemigo vino para robar, para destruir y para matar. Y lo va a hacer. Va a comenzar por robarte las cosas en las cuales te vuelvas vulnerable y permitas que Él te lo robe. Va a seguir por destruir todo lo que pueda destruir, empezando por tu mente, tus pensamientos, tu capacidad y todo tu esperanza, todo lo que tengas allí. Y va a terminar por matarte, aún en vida, hacerte perder aquello que parece importante. Pero dice que Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. ¿Sabes lo que significa abundancia? Que no solo va a permitir que rescates lo que tengas que rescatar, sino que vas a recibir en abundancia. Vas a recibir en abundancia para tu generación y para las futuras generaciones, porque lo que vos rescates en esta generación va a ser de bendición para la próxima. Y lo que vos pierdas y deseches en esta generación, la próxima generación tendrá que librar la batalla que hoy Dios te está pidiendo que vos libres. ¿Entendés esto, no es cierto? Así que vos sos el guerrero que tenés que rescatar en esta generación lo que va a bendecir a las próximas 2, 3, 4, 5 generaciones, a quienes ni siquiera vas a conocer con tus ojos, pero que el Señor ya sabe que vienen de tu simiente. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Quiero poner énfasis en estas dos últimas cositas, porque después me interesa que podamos tomar un tiempo de oración. Yo sé que el Señor está hablándote en forma personal a muchos de los que estamos aquí en esta tarde. Hace algunos años atrás, desde muy joven, ahora ya crecí, pero alguna vez fui joven, Dios me dio la bendición de poder servirle y me dio un ministerio
que, entre otras cosas, me llevaba a tener que viajar permanentemente, recorrer casi todo el país. Y los primeros años de mi ministerio, estaba recién casado, habíamos tenido 2 hijos, tenemos 2 hijos, Ezequiel y Melina, pero eran chiquitos. Ezequiel tenía 2 años, Melina estaba recién nacida, y en esos viajes que yo hacía permanentemente, mi esposa quedaba sola, tenía que arreglárselas con nuestros hijos, no teníamos auto, tenía que manejarse de una manera bastante difícil y precaria. Y cada vez que yo volvía de los viajes siempre tomaba más y más y más compromisos, hasta que un día ella decidió, creo sin lugar a dudas guiada por el Señor, porque ella es una mujer de Dios, me puso en un afiche así grande en una mesa, me dijo: quiero que veas este afiche, vos estás comprometido con esto, estás comprometido con esto, estás comprometido con esto, con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Fíjate cuál es el lugar que queda para tu familia. Y estuvimos al borde de que terminara nuestro matrimonio en ese punto. Pero el Señor me reveló que no se trata de no servirle a Él, por supuesto que hay que servirle, pero tenemos que saber ser sabios y librar primero las batallas que nos corresponde librar, y que el Señor da por añadidura el resto de las cosas. Peleamos batallas con filisteos y a veces descuidamos nuestra familia. Las esposas y los hijos no estaban con ellos. A veces soltamos las manos de aquellos que el enemigo se quiere llevar. Eso es de cobardes. Quizás porque creemos que hay otras cosas que son más importantes y que hay que proteger. O porque el fragor de las batallas cotidianas, el mucho trabajo, la mucha tarea, el mucho trajín, nos hacen creer que el enemigo nunca nos va a atacar o nunca va a atacar a nuestra familia. Error. Es el primer campo de batalla, el más frágil, el que debemos proteger, que debemos cuidar, sobre el que debemos trabajar. Cuando los hombres somos débiles, le cedemos nuestro lugar de responsabilidad espiritual a las mujeres. Quiero que entiendas esto. Y peor aún, muchas veces las dejamos solas. Dios nos concedió un lugar de autoridad espiritual, que no significa entrar y patear la puerta, ¿se entiende, no es cierto? Esa autoridad espiritual, así como Cristo para con su iglesia. Pero esa autoridad espiritual nos la da precisamente el ser como Cristo, ocuparnos y amar profundamente a nuestras esposas. Quizás tuviste ya una experiencia de fracaso y a lo mejor estás en tu segunda experiencia o lo que sea. Yo no sé cuál es tu situación, pero lo que ahora tenés y que Dios te lo haya confiado en el nombre de Jesús, hacelo como Cristo. Hacelo como Cristo. Entregá tu vida, entregá tu corazón. Amá profundamente, no busques tener la razón siempre. No quieras pelear batallas, pequeñas batallas que van minando tu relación matrimonial. A veces hemos querido imponer falsos liderazgos, incluso utilizando mal la palabra, diciendo yo soy cabeza y porque soy cabeza tenés que hacer lo que yo digo. Nunca Cristo nos diría eso. Cristo nos ama y por amor nos enseña lo que debemos hacer. Nos cuida, nos protege, está siempre dispuesto a escucharnos. ¿Estás dispuesto a escuchar siempre a tu esposa? ¿Estás dispuesto a dar tu vida siempre una y otra vez por ella? ¿O estás pensando en cómo vas a defenderte de los ataques? El Señor busca
que nosotros seamos. Yo quiero decirte una cosa, muchas veces he escuchado esto de que en un conflicto hombre-mujer, esposo-esposa, la responsabilidad es un 50 y un 50. Yo quiero decirte una cosa, o que tenés que amar un 50 y un 50. Cristo no ama un 50. Cristo ama el 100. Cristo no ama un 50. Cristo ama el 100. Y cuando nosotros le fallamos a Cristo, ¿qué hace? Reduce el porcentaje, lo baja a un 80, lo baja a un 30, lo baja a un 50, o conserva el 100. Cristo ama al 100%. Así que yo te invito, no hay éxito más grande. ¿Sabes por qué nosotros estamos con Cristo? Porque Cristo nos ama al 100. Por eso estamos con Cristo. Y aun cuando sabemos que le fallamos, sabemos que Él nos sigue amando al 100. Si vos querés que tu esposa esté en tu vida, si vos querés que tu esposa te respete, si vos querés que tu esposa realmente sea de tu corazón, entonces amala al 100. La decisión de valorar a tu esposa es amarla sacrificialmente, en las microdecisiones, en las pequeñas decisiones de cada día. Fíjate, el texto de Génesis 22 dice que con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. La palabra hebrea que se usa ahí, de hizo, es la misma palabra que usa cuando en el Antiguo Testamento cuando habla de construir un santuario. El plan de Dios es que vos seas el complemento ideal de la vida de tu esposa. Cuando una mujer brilla, es porque detrás hay un hombre que verdaderamente la ama. Ahora, si tu mujer no está brillando, si tu mujer está opacada, si tu esposa está opacada, es porque hay una batalla que tenés que librar ahí. Jesús se dio a sí mismo para la iglesia para santificarla, purificarla, por su palabra y para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, presentársela a sí mismo sin mancha, sacar la mejor versión de tu esposa. Tu esposa va a ser siempre tu compañera de ruta, aun cuando otros se aparten, aun cuando otros desaparezcan, va a ser tu compañera de ruta si vos sabés pelear las batallas por ella. Me gusta muchas veces hacer el ejercicio espiritual de poder visualizar cuando hablo con algún hermano, visualizar espiritualmente lo que Dios puede llegar a hacer con su familia. Y te aseguro que en muchas ocasiones Dios me ha revelado cosas preciosas, extraordinarias y poderosas que Dios tiene para hacer con determinadas familias. Pero también muchas veces me ha mostrado la dureza del corazón, la terquedad del corazón, porque la Biblia dice que por la dureza del corazón no se cumple el plan de Dios. Por la dureza del corazón terminamos tomando decisiones equivocadas. No dejes que tu corazón se endurezca, mirá el plan de Dios. Y por último, luchá por tus hijos. Tenés que librar la batalla por tus hijos. Eso implica presencia, escucha, cercanía. La mejor imagen que encontramos en la Biblia tiene que ver con la imagen de la bendición de los padres a los hijos. No hay nadie que pueda bendecir más la vida de tus hijos que vos como padre. En serio te lo digo. Puede venir a la iglesia, puede escuchar una buena palabra, puede tener buenos pastores, puede tener buenos líderes en el grupo, pero no hay nadie que pueda bendecir mejor la vida de tus hijos que vos como padre. Y también para los hijos. A mí me ha tocado la experiencia a la inversa. Yo tuve la bendición de conocer al Señor y recién muchos años después mi padre, que era una persona totalmente dura y terrible, conoció al Señor. Pero Dios me dio la bendición de poder ser instrumento para poder bendecirlo. Porque hay un ejercicio espiritual ahí extraordinario que funciona en forma filial. Dios nos confía a nuestros hijos para que nosotros seamos instrumentos de bendición sobre sus vidas. Bendecirlos significa no solamente
poner las manos sobre ellos, sino desearles un futuro de bien, darles palabra de bien, aunque sus vidas, sus circunstancias estén desviadas o lejos de Dios, vos sos instrumento para poder bendecirlos. Amén. Quisiera que tomemos un tiempo para meditar, para buscar del Señor y para tomar decisiones. Tenemos que entender que hoy es el tiempo de librar las batallas más importantes. Que hoy el Señor te está llamando, nos está llamando a librar las batallas más importantes de nuestra vida. Si por alguna razón en el camino perdiste las fuerzas, hoy quiero animarte en el nombre de Jesús a que las recobres. Si por alguna razón en el camino perdiste la esperanza, hoy quiero animarte a que las recobres. Y si estás desarrollando una buena relación con tu familia, hoy en el nombre de Jesús quiero animarte a que bendigas a tus hijos. Que cuando llegues a tu casa, aunque no entiendan nada, los llames, los juntes y les digas: yo quiero orar por vos y quiero bendecirte, quiero declarar una palabra profética de bien sobre tu futuro. Y cuando empieces a orar, escúchame, cuando empieces a orar te vas a dar cuenta que no son tus palabras, sino que son las palabras mismas de Dios, las palabras del Espíritu Santo, que van a hacerte soltar palabras de bien sobre la vida de tu hijo, de tu hija, de tu nieto, de tu esposa, de tu familia, de tu padre, de tu madre, de cuál sea la situación. Yo sé que muchos venimos de familias rotas, créanme, yo venía de una familia rota. Pero también sé que el poder de Dios restaura toda familia.